Buenos días. Vamos a ver los bucles más típicos de JavaScript, while, for y do while. ¿Qué es un bucle? Un bucle es una secuencia o bloque de instrucciones que se repite mientras se cumple una condición de permanencia. Un bucle se controla con tres elementos. La inicialización, que es el valor de las variables que controlan el bucle que vamos a asignar antes de que comience a ejecutarse, o sea, que vamos a utilizar antes de que comience a ejecutarse. La condición de permanencia en el bucle, que normalmente es una condición sobre dichas variables, que dependiendo del valor que contengan, se seguirá ejecutando el bucle o no. Y las acciones de final de bloque, que son actualizaciones de estas variables de control del bucle, que se hacen al final de ejecución del bloque. En un bucle, además de estos tres elementos, está por supuesto el bloque de instrucciones, que es el que se ejecuta en cada iteración, que es como se denomina a cada ejecución de las instrucciones del bucle. Nosotros vamos a ilustrar los tres bucles más típicos, aunque hay alguno más, while, for y do while, con la función veces, que es esta función de aquí. Es una función que básicamente lo que hace es mirar el número de veces que una determina. Se pasan dos argumentos, una frase y una letra, y mira el número de veces que dicha letra está en la frase que se le ha pasado. Y luego saca un mensaje de este tipo: la frase, la casa roja, tiene 4 veces la letra A, porque ha mirado y ha contado que tiene 4 veces la letra. Vamos a ver cómo hacemos esto con un bucle. Y vamos a empezar por el bucle más sencillo de todos, que es el bucle while. Entonces, la función veces es básicamente la que cuenta. Le pasamos la letra y la frase, como dos parámetros, y luego lo utilizamos aquí para generar la sentencia de cuántas veces tiene la frase una determinada letra. La función devuelve simplemente un número, que es el número de veces que esa letra está en dicha frase. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos iterando, digamos, por la frase como si fuese un array y comparando los diversos elementos, los caracteres de ese string con la letra que queremos saber cuántas veces está. Para eso tenemos dos variables que utilizamos para el bucle, la variable i, que es el índice en el string, que vamos a manejar como un array de caracteres, y n, que es la variable donde vamos a contar el número de veces que esa letra está en el string. Ambas las inicializamos a 0. Un bucle while tiene al principio simplemente la condición de permanencia, y mientras esta condición se cumpla, mientras esta condición sea true, es decir, que i, la variable i, que comienza a 0, sea menor que la longitud, length, de la frase que estamos pasando a esta frase, pues seguiremos iterando. Entonces, ¿qué hacemos en cada iteración? Pues simplemente mirar si la letra que hemos pasado es igual al elemento que está indexando el índice, la variable i, que va recorriendo todos los elementos del array, todos los elementos del string, en ese momento, en esa iteración. Y empieza por 0, luego va 1, luego va 2, y así vamos comparando con todos los elementos del string, con todos los caracteres del string. Y después de hacer la comparación, digamos, incrementa el valor de i. Si la comparación da true, entonces se incrementa n en una unidad. Y si da false, no se hace nada, porque esto es un if sin else. Y entonces simplemente se acaba el bucle y se vuelve a la siguiente iteración. Si seguimos estando dentro, porque la condición de terminación del bucle sigue siendo verdadera, de permanencia del bucle sigue siendo verdadera, pues vamos a hacer otra iteración. Y así sucesivamente hasta que llegamos al final y salimos del bucle. Con eso, digamos, lo que tendremos en la variable n una vez que salgamos es el número de veces que la letra que hemos pasado ha coincidido con una letra del string. Como hemos comparado con todas, en n, que es el valor que devolvemos aquí, devolvemos el número de veces que dicha letra está contenida en el string. Por eso, si aquí nosotros la letra, metemos la letra, pasamos aquí a la función veces la letra A y la casa roja, pues, y generamos el string de aquí, la frase, la casa roja, tiene aquí veces A, la casa roja, que sería 4, la letra A, pues entonces obtendríamos el resultado que ya hemos visto y que tenemos aquí. Bueno, pues este pequeño ejemplo ilustra bastante bien cómo podemos hacer los bucles, porque simplemente lo que hacemos es iterar sobre el array de caracteres de un string,
vamos a verlo también no solo con esta sintaxis, que es la más sencilla, while es la forma de bucles más sencilla, pero también no es muy potente. Vamos a ver cómo podemos irla manejando. A continuación vamos a ver una combinación de while con una sentencia especial, que es la sentencia continue de JavaScript. La sentencia continue es una sentencia que lo que hace es continuar la ejecución del bucle y saltarse la parte que queda por ejecutar. Aquí tenemos un bucle while, todo es exactamente igual, salvo el bucle while. En el bucle while tenemos las dos variables de inicialización del bucle, que se inicializan con los mismos valores. Luego tenemos la misma condición de permanencia, pero ahora hemos cambiado, digamos, la estructura del programa. Cambiamos la condición, que pasa en la negación de la anterior. Si letra diferente del elemento i de la frase, hacemos un continue. ¿Continue qué hace? Pues se salta estas instrucciones y vuelve al comienzo del bucle. Es decir, si se ejecuta, volvemos al comienzo del bucle y vuelve a evaluarse la condición y volvemos a hacer otra iteración. Por lo tanto, si no son iguales, continuamos y no ejecutamos la última instrucción, que es incrementar la n. Como vemos, hemos cambiado un poco la estructura para que la lógica sea la misma, utilizando la sentencia continue y utilizando cómo se utiliza. Continue es una sentencia que no se recomienda utilizar mucho si no hace falta, porque lo único que hace es hacer el programa menos legible. Si se fijan, este programa es menos legible que el anterior, porque tenemos todo un poco más separado. Por eso, si un bucle while vale, nunca utilicemos continue. Y bueno, pues así es como tenemos esta nueva versión del bucle. Vamos a utilizar el bucle while también para ilustrar el funcionamiento de la sentencia break, donde tenemos que el contexto es el mismo, simplemente hemos variado el bucle. Hemos transformado el bucle while con una condición de terminación en un bucle infinito, porque ahora el break nos permite salir del bucle sin tener en cuenta la condición de permanencia, como en los casos anteriores. Al poner true, esto nunca dejará de ejecutarse, dejará de iterar, salvo que interrumpamos la ejecución por algún otro mecanismo, y ese es el caso de la sentencia break. Entonces, ¿qué hace la sentencia break? Bueno, lo primero, comprobar si el índice con el que estamos iterando en el string, en la cadena de caracteres, ha llegado al final. Y si llega al final, ejecuta la sentencia break. Y entonces salimos. Break lo que hace es salir detrás del bucle, finalizar la ejecución del bucle o del bloque de instrucciones en el que estábamos. Entonces, bueno, pues de esa forma hemos transformado la condición de terminación aquí en una sentencia if con una instrucción break. Es bastante más complejo, esto también es mucho menos legible y no se recomienda utilizar. Y si no tenemos que terminar la ejecución del bucle, entonces hacemos lo mismo que en el primer bucle while. If letra es igual, digamos, a la letra que estamos apuntando en el string, entonces incrementamos n. Y si no, no hacemos nada. Y además incrementamos con el más el índice para que en la siguiente iteración apuntemos a la siguiente letra. Bueno, el bucle while es el más sencillo. Ahora pasamos al más potente, que es el bucle for, que vamos a ilustrar también con la función veces. Ahora, digamos, tenemos lo mismo, esto es exactamente igual, tenemos la función veces que se invoca exactamente igual, pero cambiamos el bucle por un bucle for. El bucle for es un bucle mucho más complejo, pero mucho más potente, que hay que conocer muy bien, viene de los lenguajes C y Java, y como es muy potente, pues se ha mantenido. Tiene tres partes, tiene una condición que tiene tres partes, que es la inicialización, que es esta primera, que define e inicializa las variables i y n, poniendo en ambas un 0, pero crea variables nuevas. Se puede poner aquí el var, como si fuera una sentencia de creación, de definición de nuevas variables, para que estas variables se definan aquí, si no queremos reutilizar otras que existan en el programa anteriormente. Luego viene la condición de permanencia, que es la misma que la anterior, i menor que frase.length, y por último, las acciones al final del bucle que queramos hacer, que en este caso es simplemente incrementar el puntero para que en la siguiente iteración apunte a la siguiente letra de la cadena de caracteres o de la frase que hemos pasado. Y en el bucle pues solo ponemos la condición esta que hemos utilizado en el bucle while y en los otros ejemplos, de si la letra que hemos pasado es igual a la letra del string de la frase que estamos apuntando, entonces incrementamos n en una unidad. Y así vamos iterando y al final en n pues volvemos a tener el número de veces que esa letra está en la frase.
Bueno, aquí tienen explicada con más detalle la sintaxis que acabamos de ver de forma textual, pero como ya hemos explicado, pues no la vamos a explicar, salvo que, bueno, pues en el bloque aplica lo que aplica en todos los casos anteriores. Si el bloque tiene más de una instrucción, hay que poner paréntesis cursivos, pero si hay una instrucción nada más, es opcional, se recomienda hacerlo así, pero también se puede poner así o en una sola línea, como en todos los casos anteriores. Vamos ahora a ver el último tipo de bucle, que es el bucle do while, que es un bucle que tiene una semántica ligeramente diferente a los anteriores. Todos los ejemplos de bucles anteriores son exactamente igual. Independientemente de los parámetros que les pasemos, funcionan exactamente igual. Este no. Este bucle tiene la particularidad de que al menos hay que ejecutarlo una vez, por la forma sintáctica y la semántica que tiene. Bueno, aquí todo es igual, salvo el bucle, que es do while, en vez de while. Las condiciones de inicialización son las mismas que while. Este bucle es muy parecido a while. La única diferencia es que comienza con la palabra reservada de JavaScript do, esta palabra de aquí. Después viene el bloque de instrucciones y al final viene la condición de permanencia, que es while, condición de permanencia. Como esta condición se evalúa al final, tal como indica su sintaxis, el bucle siempre se ejecuta al menos una vez. La instrucción del bucle es exactamente la misma. Si la primera letra de la frase, si la letra es igual a la letra de la frase que estamos apuntando, entonces incrementa n. Pero la diferencia es que aquí este bloque se ejecuta siempre una vez al menos y después de esa primera ejecución es cuando evaluamos la condición. Por lo tanto, saldremos o acabaremos el bucle siempre habiendo ejecutado el bloque al menos una vez. En los anteriores, si la condición de permanencia no se cumple antes de empezar, no se cumple al empezar, el bloque no se ejecuta ninguna vez. Bueno, para los casos típicos, ambos bucles funcionan exactamente igual y en nuestro caso, pues funciona exactamente igual y da exactamente el mismo resultado, pero en este caso límite, que es un bucle que nunca debería ejecutar el bloque de instrucciones, pues es ejecutado de forma un poco diferente y por eso hay que tener cuidado con él y utilizarlo solo en el caso de que sepamos que ese bloque de instrucciones se puede ejecutar sin problemas al menos una sola vez. Y muchas gracias, con esto acabamos la revisión de los bucles más importantes de JavaScript.